metodología de trabajo. La fecha de entrega de este material, como es semana a semana, ustedes todas las semanas tienen que entregar algún reporte de su trabajo. Esta va a ser una forma de evidencia del avance que ustedes están teniendo en su trabajo y lo pueden hacer a través de dos formas. Una de ellas es a través de una fotografía. El día martes es el día que le corresponde a retroalimentación a cuarto medio, es de las 10 a las 10:40. Para ello también creamos una red social que se llama Proyecto PSU en línea y ustedes lo pueden buscar en Instagram. La idea de esto es que nosotros vamos entregando información acerca de ensayos que se están realizando en las distintas universidades, como también ejercicios que son fáciles de utilizar a través de las historias. Esta semana tienen un desafío. El desafío es trabajar solamente 5 preguntas de vocabulario donde ustedes deben contestar en las historias. Esto va a estar disponible desde hoy y tienen 24 horas para hacerlo. Es un desafío express. El día de hoy vamos a resolver la guía de aprendizaje que se llama tipología textual. En la siguiente guía nosotros vamos a ver los tipos de textos. Los tipos de textos pueden ser orales o escritos y se dividen según su modalidad y también según su propósito comunicativo. Dentro de la modalidad de los textos están los descriptivos, los expositivos, los narrativos y los argumentativos. Dentro de los descriptivos podemos decir que estos sirven para representar o describir y para mostrar u orientar. Algunos ejemplos de estos textos pueden ser los inventarios, las guías de trabajo, como la que acabamos de realizar, y también los diccionarios. Los textos expositivos, su principal función es informar y se dividen en dos. No se dividen en dos, sino que tienen dos digamos, macro conjuntos que son los divulgativos, que son de carácter masivo. Son fáciles de resolver porque en el texto expositivo yo voy a buscar la información que necesito. Por ejemplo, si es un texto expositivo, una noticia, voy a simplemente buscar qué pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Estos son de carácter masivo, pero también existen aquellos textos expositivos que son especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que son para una comunidad en específico. Por ejemplo, si voy a leer un texto expositivo de alguna investigación científica, va a tener un lenguaje que es especializado del área. Por lo tanto, para poder, comprender un texto, tenemos que también entender que este texto está enfocado a un grupo, ¿cierto?, por ejemplo, de científicos o de sociólogos en fin. Por ejemplo, también puede ser un texto especializado en una investigación de deportes. También puede enfocarse, dentro de este conjunto. En los textos narrativos, la principal función es contar una historia. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a la PSU y vemos un texto narrativo, vamos a ver que existen, por ejemplo, un ambiente donde ocurre un personaje que está contando una historia, o puede ser el narrador también que le esté contando por él. Y por último, el texto argumentativo, que es muy importante también de resolver. ¿Cuál es la función de esto? Trata de convencer, de persuadir, de disuadir y tratar de cambiar, ¿cierto?, una mirada o entregar su mirado o punto de vista. Ejemplos de estos textos argumentativos: el ensayo, el texto de opinión, por ejemplo, la editorial de un periódico. ¿Qué es lo que es la editorial en el fondo? Es reconocer cuál es la postura que tiene este periódico en cuanto a, por ejemplo, un suceso que esté pasando en la contingencia. Ejemplo, ¿cuál es la postura del diario en cuanto al estallido social del año 2019? También un texto argumentativo se enfoca en la publicidad. ¿Por qué? Porque trata de convencer que tú compres ese producto. Y también la propaganda, porque lo que trata de hacer es hacer un cambio de mentalidad o, presentar, ¿cierto?, una verdad. También tenemos los textos según su objetivo comunicativo. Son los prescriptivos, persuasivos, estéticos e informativos. Digamos que los prescriptivos tratan de ordenar las ideas, ¿cierto?, o jerarquizarlas y también de guiar.
Dentro de estos textos pueden ser los textos manuales, por ejemplo, de cómo armar una mesa o cómo armar un mueble. También puede ser una receta para hacer pan, donde te dice que tienes que ponerle tanta cantidad de harina, 2 cucharadas de sal, 1 cucharada de aceite, poner en el horno a cierta cantidad de grados. Esos son textos, digamos, instructivos. También están los persuasivos, que la finalidad, ¿cierto?, es cambiar, ¿cierto?, o convencer a la persona que esté, eh, digamos, ya sea oral o escrito, tratar de convencer al receptor. La funcionalidad o el objetivo comunicativo estético trata de embellecer a través del lenguaje o los artificios del lenguaje una realidad, una circunstancia. Muchas veces se dan en los textos narrativos, por ejemplo, para describir un paisaje y tratar de explicarlo con mayor detalle o para poder incorporar cierto el sentimiento que tiene el narrador en el texto. Y también, obviamente, en la poesía y en las canciones. Por último, el objetivo informativo, la función siempre es la función referencial, es decir, que la persona que realiza este texto va a mantener una distancia, ¿cierto?, objetiva. Por lo tanto, va a describir solamente acontecimientos, funciones, hechos que estén pasando. Por otra parte, también vimos este mapa conceptual donde vamos a enfocar principalmente la descripción. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque en la guía de ejercicios que vamos a revisar el día viernes, lo que mayormente predomina en los ejercicios son de carácter descriptivos. Así que vamos a ver. La descripción puede referirse a distintas formas: objetos, animales, ambientes y personas. Pero si yo describo por ejemplo, a un ambiente, lo puedo hacer de tres formas. La pictórica, la topográfica y la cinematográfica. La pictórica es como si el narrador, ¿cierto?, o la persona estuviera describiendo solamente lo que ve, como un cuadro. La topográfica también incluye carácter geográfico y la cinematográfica es como una mirada de cine. Por lo tanto, la persona que describe, ¿cierto?, está de una forma estática, pero ve todo lo que está pasando. Personas conversando, ¿cierto?, la ciudad, la arquitectura, las personas, por ejemplo, vendiendo en la calle, una persona barriendo en la calle también. Entonces es como una mirada, ¿cierto?, amplia, pero la persona que lo narra está estático y ve lo que acontece a su alrededor. Para poder describir personas también existen tres formas: la prosopografía, que es la descripción física de una persona; la etopeya, que es la descripción psicológica de la persona; y hay una que combina ambas, ya sea física y psicológica, las combina, las fusiona y se llama retrato. Vamos a ver uno de los ejemplos para que después ustedes puedan revisar. Este ejemplo, en la número 3, aparece lo siguiente. Puerto Príncipe en la capital yace sobre una torrida llanura tropical frente a una bahía bordeada por altas montañas. Detrás de estas se alzan otras montañas, lo cual genera una ilusión espacial que absorbe a las multitudes de Haití y atempera la macabra estadística. Hasta ahí podemos ver, por ejemplo, solamente con ese pequeño fragmento podemos resolver incluso la pregunta. De acuerdo a la descripción anterior, es importante leer la pregunta, ¿cierto?, y darnos cuenta qué nos está pidiendo. De acuerdo a la descripción anterior, es correcto afirmar que, por lo tanto, acá nos está diciendo que hay una descripción, evidentemente. ¿De qué tipo? Recuerden que habían tres formas de describir. ¿Está describiendo una persona? No, está describiendo entonces un ambiente. Entonces, tenemos tres opciones, ¿cierto? Puede ser una descripción topográfica, una descripción pictórica o una descripción cinematográfica. En este caso, aquí corresponde una descripción cinematográfica. ¿Por qué? Porque acá la persona está estática, ¿cierto?, y está observando su alrededor. Además de eso, lo que utiliza es artificio del lenguaje, que es la función connotativa,
¿Qué quiere decir esto? Le atribuye características, ¿cierto?, a través del uso del lenguaje para embellecer su descripción. Por ejemplo, cuando dice ilusión espacial, o macabra estadística, o portuaria miserable, le está atribuyendo, ¿cierto?, características, por lo tanto está utilizando un lenguaje connotativo. ¿Y es imposible inferir el desplazamiento del observador por la ciudad? No, se descarta. ¿Por qué? Porque la descripción cinematográfica, recuerden que es cuando una persona estaba estática y observaba lo que estaba a su alrededor. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es la alternativa D. Es una forma de poder resolver cierto estos ejercicios de PSU, donde yo tengo que darme cuenta muy bien de qué es lo que se me está preguntando para poder responder. Así yo optimizo el tiempo y estoy ejercitando, ¿cierto?, mis habilidades comunicativas. En este caso, por una parte, estoy extrayendo información explícita del texto, porque estoy estoy extrayendo una información explícita del texto, porque lo que estoy buscando es información, ¿cierto?, que aparece ahí ya en el texto. Y hasta el día viernes, recuerden que me pueden enviar su guía por correo electrónico a través de fotografía o escáner. Así que nos vemos el próximo día martes de las 10 a las 10:40. Por favor, sean puntuales para poder resolver todas sus dudas en el momento. Nos vemos, hasta pronto.